tardes a todos. Tenemos otra oportunidad de seguir aprendiendo del libro de Hechos. Así que vayan yendo a buscar sus Biblias, el que no la tenga, porque vamos a leer en Hechos capítulo 4, que es lo que nos toca hoy. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 37. Bien, recordemos que estamos estudiando en la iglesia el libro de Hechos, así como hemos estudiado otros libros, y lo estamos haciendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, para ver y examinar qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Bueno, leamos Hechos capítulo 4, versículo 23, pero vamos a empezar desde el versículo 21. Dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenemos dos porciones acá en la escritura que acabamos de leer, pero vamos a dividir el mensaje en tres, viendo que hay muchos que quizás no tuvieron los mensajes anteriores. Vamos a dividir en tres. Vamos a hacer primero un cómo llegamos acá, ¿sí? Si empezamos a leer esto y no sabemos cómo llegamos acá, bueno, vamos a tratar de hacer un mini resumen de los versículos anteriores, en realidad de Hechos desde el comienzo, de una forma más que nada visual. También vamos a ver la primera parte, del versículo 23 al 31, que es esta oración de los creyentes pidiendo confianza y valor. Y luego vamos a ver la vida de los primeros creyentes, cómo era en particular con respecto a lo que son los bienes. Bueno, empecemos. ¿Cómo llegamos aquí? Vayan con la Biblia, siguiendo, por lo menos, espero que tengan Biblia donde están los títulos, siguiendo más o menos el texto de Hechos. ¿Bien? Asumo que están todos en Hechos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después viene Hechos. Y vamos a tratar de hacerlo un poquito visual, así nos queda más. Visual utilizando este modelo a escala de cómo podría haber sido Jerusalén en los tiempos de Jesús. En realidad es unos
36 años después, porque en los tiempos de Jesús se piensa que esta muralla no estaba, pero de alguna manera nos sirve para ir ubicándonos en la Jerusalén de esa época, para ir situando los hechos y tener un poquito la magnitud de lo que iba pasando. Esto es una maqueta a escala de lo que podría haber sido Jerusalén en la época, y si hubiera sido real, es una foto tomada desde el Monte de los Olivos. ¿Bien? Y desde el Monte de los Olivos, Jerusalén se vería de esta manera. Este sería el templo de Herodes, ¿bien? Con toda la explanada y el patio del templo. Acá está, por ejemplo, el estanque de Betesda. Acá atrás está el palacio de Herodes. Y vamos a ir siguiendo un poco los eventos de Hechos hasta llegar a donde estamos ahora, que es el capítulo 4. Primero, el libro de Hechos comienza con la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Bien, también está narrado en los evangelios, pero en el comienzo de Hechos también se menciona. Y no se menciona, y se dice que no fue hecho en ningún rincón. ¿Sí? La crucifixión del Señor Jesucristo se hizo un lugar por aquí atrás, y todos en Jerusalén sabían de este hecho. Inclusive el Señor Jesús se hizo como el despistado caminando con unos discípulos que iban hacia Maús, y los discípulos de Maús le dijeron al Señor: ¿tú eres el único forastero que no sabe las cosas que acontecieron? Es decir, toda la ciudad de Jerusalén estaba fresca de todo lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Luego de un tiempo de la crucifixión y la resurrección, viene lo que es la ascensión. El Señor Jesucristo nos relata en Hechos, en el versículo 6, en adelante, la ascensión del Señor Jesucristo, que asciende a los cielos y luego es tapado por unas nubes. Aquí vemos algunas cosas importantes. Dos personas con vestidura blanca, dos varones, dicen que el Señor Jesucristo volverá. El mismo Señor Jesucristo ya dijo antes que volvería. En los evangelios así se registra. Algo importante es que el Señor resalta que nadie sabe la fecha, sino que solo el Padre sabe cómo van a ocurrir los tiempos, las sazones, es decir, cuándo van a ocurrir los eventos, cuándo el Señor Jesucristo volverá. Si en un momento te acercás a un grupo religioso, a una iglesia que te va a decir Jesucristo vuelve tal día, bueno, salí corriendo, porque el Señor mismo dijo: nadie sabe salvo el Padre que está en los cielos cuándo es que va a hacer esto. Ahora el creyente, ¿qué hace? Vive como si esto fuera ahora, vive como si el Señor Jesucristo viniera ahora. ¿Sí? Una cosa es el enfoque de la vida creyente y otra cosa es que alguien venga y diga: el Señor va a venir el 30 de agosto del 2023. Salí corriendo de ahí porque está en contra de la palabra de Dios. Y otra cosa que dijo importante el Señor al comienzo de Hechos, y que es un versículo que los creyentes recordamos, en 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Bien? Y eso se lo dijo Jesucristo a los discípulos, y dijo: esperen en Jerusalén, esperen en esta ciudad, hasta que venga el Espíritu Santo. Y así pasó. En Pentecostés llegó el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo en todos los creyentes que estaban reunidos, según dice la Biblia, en el aposento alto. Quizás haya sido el lugar donde pasaron la última cena. Si es así, muy probablemente haya estado en alguna casa por esta zona, como para ubicarnos y recordar visualmente. Cuestión que estaban los discípulos, unas 120 personas, se estima, estaban ahí en esa casa, y viene un ruido como de un viento recio, y aparecen lenguas repartidas arriba de lo que estaban en esa casa, y todos empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hablar en otros idiomas. ¿Qué hacían? Contaban de las maravillas de Dios en distintos idiomas. Lucas nos lo va a aclarar el por qué hablaban en distintos idiomas. Hablaban en distintos idiomas porque Jerusalén, por la fiesta de Pentecostés, estaba llena de judíos de distintos lugares del Imperio Romano, del este, del oeste, inclusive de Roma, y cada uno tenía su propio lenguaje. Los apóstoles, cuando fueron llenos con el vino del Espíritu Santo, esa promesa que dijimos recién, empezaron a hablar en lenguas, en idiomas de los que estaban en la ciudad de Jerusalén, en algún lado, quizás por este rincón. Y hubieron dos reacciones.
dos reacciones. Unos empezaron a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla que todos empiezan a hablar en mi lengua materna? Yo que vine del este, del oeste, y estos discípulos que son galileos empiezan a hablar en mi idioma. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es este prodigio? ¿Qué es esta señal? Y otros van a decir, están todos borrachos, ¿no? Primera reflexión cortita, digamos. Como para un mismo evento, las reacciones son distintas. Algunos dijeron, esto es una maravilla de Dios, ¿qué significa? Y otros dijeron, están todos borrachos, ¿no? Y hay distintas reacciones. Vamos a encontrar en todos lados. La pregunta es, ¿cómo reaccionás vos ante los eventos y ante la palabra de Dios? Pequeña pregunta para mantenernos en contexto. ¿Cuánto pasó de la crucifixión hasta este evento que se dio en alguna parte de Jerusalén? Entre Pentecostés y la crucifixión pasaron 50 días. Estaba todo fresco esto. Entre la crucifixión y la ascensión, unos 10 días. ¿Dónde ascendió el Señor Jesucristo? Bueno, como dije, enfrente del templo. Si esto fuera una foto real, está sacada desde el Monte de los Olivos. Desde ahí asciende el Señor. Y 10 días después de la ascensión en Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Todo esto estaba fresco. Si el Señor Jesucristo fue crucificado hace 50 días, en esta ciudad que estaba al tanto de lo que había pasado. Bueno, cuestión es que ocurre este evento de Pentecostés y había dos personas. Una que decían, ¿qué quiere decir esto? Y otras que decían, están todos borrachos. Y ahí aprovecha Pedro y va a dar su primer discurso. ¿Sí? Siempre Pedro, movido, lleno por el Espíritu, aprovechaba a predicar el Evangelio. Y empieza a predicarle a aquellos que decían que estaban todos borrachos. Y dice, no, esto no están borrachos, no están libres de mosto, no, recién es temprano para andar tomando. ¿Y a quién le predicaba Pedro? Justamente a los que estaban ahí en algún lado de Jerusalén, y les va a decir algo bastante duro. Les dice, ustedes, judíos, habitantes de Jerusalén, que conocieron las maravillas de Dios, crucificaron al justo. Fíjense cómo ahora tenemos que andar predicando y tratando de probar que el Señor Jesucristo vivió y resucitó. Pedro no tenía que andar haciendo eso porque había pasado hace 50 días, toda Jerusalén había visto lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Así que Pedro fue duro y dijo, ustedes conocieron la maravilla de Jesús, conocieron sus milagros, y ustedes crucificaron al justo. Y va a seguir con frase diciendo, pero Dios lo permitió. Dios con su anticipado conocimiento, permitió que lo crucificaran. Y no solo permitió que lo crucificaran, sino que Dios mismo lo hizo Señor y Cristo. Dios lo levantó de los muertos, lo puso por sobre todo como Señor y dijo, este es el Mesías, el que estaba anunciado. ¿Qué recepción hubo ante este primer discurso de Pedro? Bueno, se convirtieron como 3.000 personas. Las personas empezaron a preguntar con pujida de corazón, diciendo, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto estaba pasando en algún rincón ahí de Jerusalén, y se convirtió, rincón grande, porque se bautizaron ese día como 3.000 personas. ¿Dónde se habrán bautizado? No sé, había agua por acá, en los estanques Bethesda, estaba el de Siloé por acá, en algún lado se habrán bautizado, pero fueron unas 3.000 personas. Todo esto estaba pasando en esta ciudad de Jerusalén. Luego del discurso de Pedro, la Biblia nos va a dar características de los primeros cristianos, que vamos a retomar ahora, más tarde, en la tercera sección del mensaje. ¿Sí? Acá que vamos a encontrar en Hechos 2, 42 al 47, lo que solemos recordar los creyentes, de cómo era la vida de estos primeros cristianos, que dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el compañerismo, unos con los otros, en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y en las oraciones. Va a pasar esto, que ocurre otro evento grande, otra señal, otro prodigio, la curación de un paralítico. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, dice que en Hechos 3, que Pedro y Juan, dos de los apóstoles, subieron al templo, digamos, a la explanada, quizás subieron por acá, no sabemos bien, pero llegaron a esta puerta que se llama la Puerta de la Hermosa, que nos compartía
Alberto el miércoles pasado, ¿no? ¿Y qué pasó acá? En esta puerta había un paralítico. Había un paralítico de nacimiento. Era una persona que no podía caminar y ya hacía 40 años que no podía caminar, o sea, ya tenía 40 años y era conocida por todos. Es decir, siempre estaba en esta puerta y, yo estoy acá, ahí está. Siempre estaba en esta puerta y todos lo conocían. Bien, todos lo conocían porque era el que siempre pedía ahí todos los días. A persona que entraba al templo le pedía alguna limosna. Ahora Pedro y Juan suben, se encuentran con este paralítico de nacimiento y le dicen esa frase que dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te digo, levántate y anda. ¿Qué termina pasando? Ese paralítico es sanado y empieza a caminar, empieza a saltar de alegría, empieza a glorificar a Dios, se agarra a Pedro y a Juan, no los quiere soltar y entra al templo junto con Pedro y Juan. ¿Qué pasó? Bueno, toda la gente que estaba en el templo vio esta gran maravilla, este prodigio, esta señal, y estaban todos asombrados y espantados de lo que había pasado. Imagínense esto lleno de gente que iba a las 3 de la tarde a orar y conocía al paralítico. Digo, ¿qué pasó ahora que hace 40 años que lo conocemos, que pide limosna y no puede caminar y ahora está saltando a los brincos? Toda la gente estaba asombrado. ¿Qué hace Pedro? Aprovecha toda esa gente que se había juntado alrededor de ellos y empieza a predicar ahí en el templo, en la explanada del templo, del Señor Jesucristo. Empieza a predicar de la palabra de Dios, de lo que había pasado. ¿Y cuál era el mensaje de Pedro? Primero dice, aclara los tantos y dice: este paralítico no se curó por poder mío de Pedro, sino que se curó en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Lo dejan claro. Y además les va a decir, fíjense que el primer mensaje ocurrió en algún lado de Jerusalén, pero esto ocurre en el templo, en el mismo centro religioso, lleno de las autoridades religiosas, y va a decir: ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes vieron las maravillas de Jesús de Nazaret, pero mataron al autor de la vida. Eligieron a un homicida y mataron al justo. Y les va a decir: a este Dios lo levantó de los muertos. Y Pedro va a volver a decir: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempo de refrigerio. Y mientras Pedro aún estaba hablando, ¿sí? Mientras aún hablaba acá en el templo, ¿qué va a pasar? Vienen los guardias del templo y los arrestan. Los arrestan porque estaban resentidos de dos cosas. Estaban resentidos de que Juan y Pedro estuviesen enseñando al pueblo, porque obviamente los que querían enseñar y tener el control religioso del pueblo eran los saduceos o los ancianos que formaban parte del Sanedrín, que era el departamento de justicia y la máxima autoridad religiosa de Israel, y además porque Juan y Pedro estaban predicando acerca de Jesús, y en particular de la resurrección de los muertos, algo que los saduceos no estaban muy de acuerdo. Así que los arrestan a Pedro y a Juan ahí en el medio del templo y los dejan en algún lado encerrados hasta el día siguiente, que iba a haber un juicio rápido para tratar de decidir qué iban a hacer con Pedro o con Juan. Para este entonces ya había 5.000 personas. La verdad no eran 5.000 personas. A ver, de 120 pasamos a 3.000 en esta ciudad, y de 3.000 personas pasamos a 5.000 varones, la Biblia dice. Entonces, quizá había 15.000 personas, contando mujeres y niños. ¿Sí? Ya empezaba a ver cada vez una iglesia más grande ahí en Jerusalén. Cuestión es, arrestan a Pedro y a Juan. Día siguiente, ¿qué termina pasando? Los llevan a Pedro y a Juan, y muy probablemente también al paralítico sanado, los llevan ante el concilio, ante este grupo de religiosos que eran la autoridad, y van a hacer un juicio rápido, y Pedro, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar para predicar de nuevo el Evangelio. ¿Sí? Estando ahí en una situación bastante complicada, le va a decir a los que los estaban interrogando:
Primero que el que sanó a este paralítico es Jesucristo de Nazaret, en su nombre, ellos hicieron esto, y además le va a decir que ellos crucificaron a Jesucristo y que Dios lo resucitó de los muertos y que en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro que no sea en el Señor Jesucristo. ¿Qué termina pasando? Este concilio se toma un tiempo para meditar y le dice a Pedro y Juan, bueno, los dejamos en libertad, pero con la condición de que no hablen más acerca de Jesús, que no hablen más acerca de ese nombre, que no hablen más acerca de ese camino. Y ahora sí llegamos a la oración por confianza y valor que leímos y a las características de los primeros cristianos, en particular el uso de los bienes. Oración por confianza y valor. Encontramos en el versículo 23 de lo que leímos, Hechos 4:23, que dice lo siguiente. Dice, puestos en libertad, Juan y Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más en la historia, meterlo más en el contexto que estuvimos contando hasta recién. ¿Sí? Los pusieron en libertad. ¿Quiénes? El Sanedrín, ¿sí? El concilio. Esto podría haber llegado a ser el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín eran 70 ancianos o personas importantes dentro de la religión de los judíos. Estaba el sumo sacerdote, todos estos sentados, y ponían acá al acusado en el medio, parado. En este caso estaba Pedro, Juan, muy probablemente también el paralítico, y tenían que contestar a las preguntas como si fuera una indagatoria en un juicio. No sé si alguien alguna vez tuvo que ir a un juicio y declarar, y uno está jurando decir la verdad y toda la verdad, como solemos ver en las películas, o inclusive cuando hay un policía viene y nos empieza a preguntar algo, como uno siente la tensión de estar en ese momento porque está frente a una autoridad y puede actuar en contra de uno, ¿no? Entonces, ahí estaba Juan y Pedro rodeados de un montón de gente que básicamente los querían matar, no le gustaba nada. ¿Y qué le va a decir toda esta autoridad religiosa, toda esta gente? Le va a decir, no queremos que hablen más de Jesús, no queremos que hablen más de Jesús. Y los amenazaron, ¿sí? Una amenaza de esta gente, no era una amenaza como yo puedo amenazar a alguien, sino que era una amenaza del gobierno de turno, del gobierno religioso, por lo menos. Recuerden que este concilio fue el que complotó para matar a Jesús hacía unos más o menos 50 días, ¿sí? En realidad un poquito más porque pasaron algunos hechos más. Pero estaba todo fresco. Y Pedro y Juan estaban ante el mismo concilio que complotó contra Jesús y determinó su muerte. Así que, puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos. ¿Quién habrá sido los suyos? Los 120, los 3.000, los 5.000. No sé, no creo que hayan sido los 5.000, los 15.000, quizás los 120, algún grupo. Cuestiones que vinieron al resto de la iglesia a contarles las amenazas que habían recibido de las autoridades religiosas, los principales sacerdotes y los ancianos, que le dijeron que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, que no prediquen de Jesucristo. Fueron enseguida a contarle a los suyos. ¿Y qué hicieron una vez que llegaron? Llegaron, se juntaron con los suyos, hay un pequeño grupo de esta iglesia naciente, y acá dice lo que hicieron. Versículo 24, 4:24 dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se juntaron con los discípulos y lo que hicieron fue unánimes, todos juntos, con un mismo sentir, oraron, alzaron la voz a Dios. ¿Sí? Le empezaron a hablar a Dios por este mecanismo que es la oración, que es lo que acabamos de hacer como iglesia. Ellos lo hicieron ahí en ese grupo, en esa iglesia que estaban haciendo. ¿Y cómo fue la oración? La oración empezó de esta manera, diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué terminaron haciendo? ¿Qué están haciendo los
los apóstoles, los discípulos, estos primeros creyentes, al comenzar con esta forma de orar? Primeramente están reconociendo la soberanía de Dios, la soberanía del Señor. Algo que vimos, que recién escuchamos en el raconto, algo patente de los discursos de Pedro. Pedro estuvo predicando y cada predicación dijo, a este que ustedes crucificaron, pero no lo crucificaron porque ustedes tuvieran poder, sino porque estaban en anticipado conocimiento de Dios. Si es que Jesucristo murió es porque Dios así lo quiso y lo permitió porque estaba en el plan de Dios. Y además porque Dios lo levantó de los muertos. Los discípulos, los apóstoles, sabían y entendían, por lo menos plenamente, quién era este Dios que era el Señor y el Cristo. Este Dios era aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Conocen el poder de su Señor. Y no solo conocen el poder, sino que conocen su soberanía, que todas las cosas se hacen y se hacen bajo el control de Dios, más allá de todas las amenazas que puede recibir la iglesia. Empiezan reconociendo la soberanía de Dios en la oración. Luego van a citar un salmo mesiánico que nosotros lo leímos en Hechos 4, 25 y 26, pero lo podemos encontrar en Salmo 2, 1 y 2, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes y los príncipes de la tierra en contra del Señor y contra su Cristo. Los salmos mesiánicos son salmos o cánticos, están en el libro de Salmos, que apuntaban en forma profética al Mesías, ¿no? Y lo que está diciendo es por qué se juntaron la gente y los pueblos y pensaron cosas vanas, por qué se complotaron, por qué se reunieron aún reyes y príncipes de la tierra en contra del Señor y contra su Cristo. ¿Sí? Esto fue escrito muchos años antes de todo lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Y los apóstoles hacen un paralelo con lo que acababa de pasar hacía decenas de días en esa ciudad de Jerusalén. En Hechos 4:27 trazan ese paralelo. Los gentiles se unieron con el pueblo de Israel, Herodes y Poncio Pilatos, en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Es decir, tanto los gentiles como el pueblo de Israel, como los reyes y príncipes de ese momento, el procurador romano y el rey de los judíos en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, quien era el elegido, el Mesías, el enviado de Dios. Los apóstoles continuamente estuvieron citando las Escrituras para mostrarle a los de esa ciudad, que deberían ser conocedores de las Escrituras, que todo esto estaba profetizado. Y acá lo hacen una vez más. Traen las Escrituras, las profecías, y dicen, esto acaba de pasar. Y lo reconocen en oración. Y el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, se juntaron el pueblo, los príncipes de la tierra contra Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y acá hay dos conceptos que nos da la palabra, que son el libre albedrío, la voluntad del hombre, y también la predestinación o la soberanía de Dios. Y ambas ocurren en paralelo, que si empezamos a indagar, quizás muchos no podemos entender. ¿Y qué nos está diciendo? Que nada ocurre sin que Dios no esté al tanto, sin que Dios esté en el control. Pero si los judíos o los de Israel mataron, y los gentiles también, mataron a Cristo, ellos son responsables. ¿Sí? Todo lo que pasa está planeado por Dios, aún las amenazas, pero todo lo que hacemos, si lo hacemos mal, tenemos la consecuencia de nuestros actos. Sigamos. Versículo 29. Siguen orando, la iglesia sigue orando, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y ahora, Señor, se siguen dirigiendo al Señor, a Dios, a Jesucristo: mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, con valor, hablen tu palabra. Y esta es una oración poco común, porque si yo hubiera estado en esa posición,
quizás no hubiera sido esta mi oración. Yo no hubiera orado porque Dios me dé valor, sino que hubiera orado porque repita Dios lo de Sodoma y Gomorra con estos gobernantes que están yendo en contra de la voluntad divina, en contra de la predicación. Yo hubiera orado de esa manera. Quizás se me hubiera levantado bastante mal. Quizás si lo hubiera un poquito mejor, hubiera orado para que cambie esa situación, para que Dios cambie la mente de los gobernantes, para que se entretengan con otra cosa y dejen a esos discípulos predicar libremente. Pero no, ellos oraron de la siguiente manera, y vuelvo a repetir, ¿no? Porque dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es como si le están diciendo, a ver, Dios, date cuenta de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que le piden? ¿Que cambien los gobernantes? No, le pidieron, y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué están pidiendo al Señor? Tener más valor para seguir adelante, para, a pesar de las circunstancias, con valor, seguir predicando el Evangelio, que es lo que vino haciendo Pedro, y después se sumó Juan. Ante cada situación, siguió, ante cada hecho, ante cada milagro, siguió una predicación de Pedro. Pequeño paréntesis, fíjense en el gramita que hice al comienzo, que dice rojo, verde, ante cada milagro, señal, que confirmaba de alguna manera que Dios estaba obrando, ¿qué viene después? Una predicación del Evangelio. Las señales, los milagros unían, traían, convocaban a la gente y mostraban que Dios estaba actuando en ese lugar, pero la gente era convertida, la gente se convertía por la predicación del Evangelio, por la predicación de Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, y esta palabra que Pedro decía, arrepentidos y convertidos para que venga el Señor tiempo de refrigerio, para que sean perdonados de vuestros pecados. Bueno, los apóstoles no piden que los gobernantes cambien ante cualquier intuición, o por lo menos la mía, sino que piden, Señor, dando más valor para seguir predicando más, a pesar de las circunstancias. Y además van a pedir a lo que está en el verso 30, que dice, además de predicar con valor, queremos que sigas extendiendo tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. Los apóstoles querían que Dios siguiera confirmando la palabra, tal como se nos menciona al final del libro de Marcos, las señales y los prodigios para confirmar esa palabra o esa predicación que Pedro, Juan, los discípulos iban predicando a Jerusalén en ese momento. ¿Sí? Recordemos que el Nuevo Testamento no estaba, no había comentarios, no había internet para buscar la enseñanza que ya Pablo había escrito, que después Pablo va a escribir a la iglesia, o que Pedro en sus cartas, Juan, etcétera, etcétera, sino que Dios tenía que mostrar que estaba actuando y que estaba probando lo que estaba pasando. Una oración particular. Y sigue diciendo el versículo 31, que cuando hubieron orado, cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados, ese grupo de esa iglesia, en el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. La oración fue contestada, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si recordamos, si pensamos en lleno, significa un vaso lleno, si está lleno de agua no hay lugar para aire, ¿no? Ahí lleno del Espíritu Santo no hay forma de que pueda actuar de una manera que no es guiada por el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora bien, es importante hacer una pequeña aclaración, que esto está ocurriendo en el libro, en los tiempos de Hechos, y el objetivo de Lucas al escribir Hechos es ir mostrando cómo el Espíritu Santo iba probando las cosas que se iban haciendo, y cómo iba creciendo la iglesia de Jerusalén, después en la dispersión, cuando muere Esteban, después en los viajes de Pablo, cómo el Espíritu Santo iba aprobando las cosas que iban pasando. ¿Sí? Y el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, empezó a morar en los creyentes, y el Espíritu Santo iba llenando a los apóstoles para que iban y fueran efectuando esa obra cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Ahora, ya en la carta a los Efesios, podemos ver una distinción que, por ejemplo, Pablo hace entre recibir el Espíritu Santo, o ser sellado con el Espíritu Santo, versus ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer esta porción que copié acá. En una misma carta, Pablo va a incluir estos dos conceptos. Va a decir en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
como consecuencia de creer, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, cuando nosotros creemos ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor había prometido en los evangelios que iba a mandar el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo llegó en Pentecostés, y ahora cuando creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo. En la iglesia, el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Y es ese sello que garantiza que somos hijos de Dios, esas garantías. En Efesios 4:30, en la misma carta va a decir, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, este que ya mora cuando creímos y que es ese sello, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, somos sellados, tenemos el Espíritu, pero lo podemos contristar. ¿Qué es contristar? Lo contrario a ser lleno del Espíritu Santo. Contristar es entristecer al Espíritu, es achicarlo dentro nuestro. En Efesios 5:18 va a decir, hay todo un contexto, pero por amor del tiempo solo menciono el versículo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sacamos acá rapidito? Lo azul es lo mismo. Cuando creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y a pesar de tener el Espíritu Santo, podemos contristarlo, achicarlo. Si nosotros somos ese vaso, si achicamos el Espíritu, le damos lugar a la carne. Si en el vaso ponemos menos agua, hay más lugar para el aire. Aunque te hizo la cosa al revés, porque en el Espíritu todo se va para el aire, pero bueno, síganme con la analogía. Si achicamos el Espíritu, hay lugar para la carne, para hacer lo que no es debido, lo que Dios no aprueba. Ahora, si no lo contristamos, significa que somos llenos del Espíritu y ahí actuamos realmente como Dios quiere que nos comportemos. Pequeño paréntesis para el tema de sellado con el Espíritu versus ser lleno del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? Ser lleno del Espíritu y no contristar al Espíritu Santo de Dios. Bueno, algunas reflexiones con lo que vimos hasta ahora y después pasamos a la última parte. ¿Qué hicieron los apóstoles ante este problema de el arresto? Que en realidad no fue el problema tanto del arresto, sino las amenazas que le hicieron los principales del Sanedrín y el sumo sacerdote, que es gracioso porque había dos sumos sacerdotes, uno nominal y otro que tenía el poder real. Pero bueno, los gobernantes de turno, los mismos que habían complotándose para matar al Señor Jesucristo, que había pasado hace pocos días, estos mismos habían amenazado a los apóstoles diciéndoles que no hablen más en el nombre del Señor Jesucristo, no hablen más porque les va a venir la consecuencia. Los gobernantes le diciendo, nosotros tenemos poder para hacer cosas. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se quedaron petrificados? ¿Se quedaron llorando? ¿Renunciaron al Evangelio? No, se juntaron con la iglesia y oraron juntos. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Y a veces subestimamos el poder de la oración. Oramos poco, yo oro poco. Muchos de los que estamos acá seguramente oramos poco menos de lo que debiéramos. Tenemos que orar más, tenemos que ser conscientes de que somos hijos de Dios y que tenemos que acercarnos a Dios en oración porque Dios así lo quiere. Y nos dieron ejemplos los apóstoles, aún inclusive en situaciones extremas, bajo amenazas de muerte. Recuérdense que hace un par de semanas veíamos qué significaba tomar la cruz. Tomar la cruz, algo que el Señor Jesús le exigía a los discípulos, era estar dispuesto a morir. Bueno, los apóstoles estaban dispuestos a morir, pero se juntaban y oraban juntos para tener este valor y, a pesar de las adversidades, seguir predicando. Siguiente reflexión. En las adversidades, ¿qué podemos hacer cuando tenemos a un problema grande? ¿Sí? Que puede ser como el de los apóstoles o puede ser otro problema grande. Reconocer el poder de Dios, reconocer quién es nuestro Dios. Es aquel Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Y los apóstoles comenzaron a recriminarle por las amenazas que habían recibido. Les dijeron a Dios, pero Dios, orando, ¿no? En oración, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mandás estas cosas? ¿No te das cuenta que nosotros tenemos que ir a predicar y nos mandás estos problemas? No empezaron a preguntarle a Dios por qué, sino empezaron reconociendo quién es Dios, ¿no? Y esto es importante en los momentos difíciles, que es fácil decirlo, fácil leerlo, pero uno lo va
viviendo en la vida realmente cuando pasa por adversidades, que es reconocer quién es Dios frente a preguntarle a Dios el por qué tanto de las cosas. Cuando pasamos por adversidad, lo principal es reconocer que tenemos un Dios soberano. ¿Quién es Dios? Ese creador, ese todopoderoso. Recordar que Dios es soberano más allá de la adversidad. Si la adversidad pasa es porque Dios en su anticipado conocimiento así lo permitió. Si algo sucede, aún la muerte de Señor Jesucristo, porque Dios ya tenía un plan, es porque Dios lo quiso, lo permitió. Todo está dentro del propósito de Dios. Dios ya nos dijo al Señor Jesucristo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero Pablo en Romanos nos va a escribir que todas las cosas que nos pasen, aquellos que amamos a Dios, nos van a ayudar para bien. Aún las amenazas, los momentos de adversidad. ¿Qué hacer en los momentos de adversidad? Según el ejemplo de los apóstoles, lo que podemos hacer es recordar la soberanía de Dios. Recordar que, a pesar de todo lo que pueda estar pasando, Dios es soberano, y si algo pasa, es porque Dios está en control de todo. Y al fin y al cabo, todo termina siendo para ayuda de nuestro bien, ¿sí? Así como nos dice el Romano. Y además, algo interesante es pedir bien. ¿Sí? Santiago nos cita a, cuando oramos, tratar de pedir bien. Fíjense algo que dijimos. ¿Qué pidieron los apóstoles? Le dijeron a Dios, bueno, toma nota de sus amenazas, mira sus amenazas, pero curiosamente no le permitieron que removiera a los gobernantes, sino, tampoco les pidieron que dejaran de perseguirlos, sino que pidieron por ellos mismos, que Dios les diese valor. Ahora vamos a ver el tema de orar por los gobernantes, pero algo interesante es a veces cambiar el enfoque, tanto cuando uno ora, pedir porque el otro cambie, ¿no? Sino pedir que Dios actúe en nosotros, más allá de que Dios actúe en los otros. A veces oramos, quiero que el que tengo al lado cambie, quiero que tener este contexto favorable. Y lo que hicieron los apóstoles básicamente es pedirle a Dios, cámbiame a mí, dame valor para seguir predicando tu evangelio. ¿Sí? Dame sabiduría para predicar con las palabras adecuadas. Dame fortaleza para seguir la vida cristiana. Recordamos que Pablo decía, todo por Cristo que me fortalece. Quiero conocer más a Cristo para poder fortalecerme, para que Cristo me fortalezca mi vida frente a las pruebas y a las adversidades. A veces miramos más a los que nos rodean y oramos para que los otros cambien, lo cual está bien. ¿Sí? Ahora vamos a ver, lo cual está bien. Pero a veces quizás tenemos que orar más por nosotros para que seamos luz en donde estemos, para que podamos hablar con mayor valor, para no avergonzarnos del Evangelio. A mí me encanta un versículo que básicamente explica la causa por la cual a veces no predicamos de más. En Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque sabía que es poder de Dios para salvación. Pedro no se avergonzaba del Evangelio, inclusive pedía valor y tenía valor, además de ser lleno del Espíritu Santo, porque conocía el poder de Dios, el poder del Evangelio para salvar a las personas. Y no se avergonzaba, inclusive iba y predicaba ante cada señal, milagro portentoso que Dios le permitía realizar. Y otra pregunta para reflexionar es, Pedro y Juan fueron amenazados por el Sanedrín, ¿no? Y una pregunta que nos lleva a la reflexión es, ¿cuál es tu Sanedrín en tu vida, ¿no? ¿Cuál es aquel grupo de amigos, situación de trabajo, inclusive problemas con el gobierno que te atemoriza y que tenés que llevar con la iglesia o también solo en oración para pedirle valor para predicar el Evangelio, para vivir como creyente? Siguiente paso, tensión. ¿Sí? Acá pongo un dibujito tirando una soga. Y acá vamos a empezar a hacernos algunas preguntas sobre obedecer versus desobedecer a las autoridades, ¿no? Porque hasta ahora vemos un relato narrativo, si bien el Espíritu Santo fue aprobando el comportamiento de los apóstoles y los discípulos, pero la iglesia seguía por las enseñanzas apostólicas, ya registradas en las cartas. Lo que vemos en Hechos es guía, pero las enseñanzas las terminamos teniendo en las cartas. Entonces, algunas preguntas para ir reflexionando. ¿Qué hacer frente a las persecuciones por parte del Estado? Y la respuesta es, no es tan simple como parece.
¿sí? No podemos enamorarnos del comportamiento de los apóstoles en este accionar y decir que no hay que pedir por los gobernantes y exponernos así deliberadamente a que nos maten en cualquier situación. La pregunta siguiente es, ¿tenemos que pedir por los gobernantes? La respuesta es un contundente sí. Si bien en esta oración los apóstoles no pidieron, en 2 Timoteo 2:1, Pablo va a decir, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Y para qué? ¿Para qué pedimos? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Lo que está diciendo Pablo es que tenemos que pedir por los gobernantes, por los reyes y todos los que están en eminencia. ¿Y justamente para qué? Para quizás lo que hubiera pedido Hugo si hubiera estado en la situación de los apóstoles, para que vivamos quietos y reposadamente. Para que los gobernantes, en su rol, puedan permitir que el cristiano pueda vivir su vida de acuerdo a sus valores y pueda predicar el evangelio sin problemas. Esto lo tenemos que pedir. Y además tenemos que pedir que Dios nos llene de valor para hablar en las situaciones problemáticas, y además tenemos que reconocer la soberanía de Dios a pesar de las situaciones que Él nos toca vivir, nos permite vivir. Otra pregunta que yo me hago, ¿hay que huir de la persecución? Porque uno dice, bueno, pues estos apóstoles iban continuamente detrás de la gente que lo iba a perseguir. Y realmente siendo hechos para que cada día la iglesia fuera cada vez más grande, a tal punto que hubiera un hecho de persecución grande, que fue la muerte de Esteban, para que toda esa gente que se había convertido en Jerusalén fuera a predicar a todo el imperio. Solamente se quedaron los apóstoles en Jerusalén. Si la persecución inclusive fue utilizada por Dios para que todos salgan a predicar. La iglesia creció mucho bajo momentos de persecución. Y para ser sincero, en los momentos de persecución se ve realmente quiénes están dispuestos a morir por el Señor Jesucristo. Dios quiera que al examinarnos vayamos a morir por Jesucristo, pero pidamos valor para hacer esto. Herramientas del Estado para luchar contra la persecución. ¿Sí? Pablo es un clásico ejemplo que que utilizó algo que él tenía muy preciado, que era la ciudadanía romana. ¿Sí? La presentó varias veces para no ser muerto en Jerusalén y usarlo como estrategia para viajar gratis a Roma, y él después quería ir a predicar a España. Varias veces se ven a los apóstoles, los discípulos, usando las herramientas del Estado. Pablo escapando inclusive donde lo querían matar, escapó de varias ciudades, escapó en un canasto por un muro, escapó, los discípulos pusieron una barca para que escape, por ejemplo, de Berea. O sea, como complicarse, hay que ser estrategas al momento de llegar con el Evangelio a distintas ciudades. Inclusive el mismo Señor Jesús, a apresar, se escabulló entre la multitud y logró escabullirse y no ser atrapado por las autoridades de ese momento. ¿Hay que obedecer o desobedecer? Cuando tenemos los dos principios. El principio, en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay de Dios, por Dios han sido establecidas. Y va a seguir Pablo diciendo en Romanos el por qué debemos someternos a las autoridades. El creyente es un respetuoso de Dios, un Dios de orden, y que dice que están las autoridades para algo están. Tenemos que respetar las autoridades superiores, salvo cuando vayan en contra de lo que Dios dice. En este caso, en el caso de Juan y Pedro, era bastante al punto. No pueden predicar el nombre del Señor Jesucristo. A lo que los apóstoles respondieron, bueno, a ver, pensemos. Ustedes que dicen que no hablemos de Cristo, les obedecemos a Dios, que es quien nos dice que prediquemos. ¿A quién vamos a obedecer? Y van a decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hay algo ahí en haber que evaluar en cada situación estos principios bíblicos, a ver qué hay que hacer. Hay que orar y ver qué hacer, hay que tener sabiduría. Y mucho más en la actualidad, que hay un montón de situaciones que la iglesia, inclusive en Occidente, está siendo cada vez más perseguida
están siendo atacados el fundamento de los principios cristianos, inclusive por parte del Estado. El fundamento del Estado acerca de la vida, acerca de cómo es la familia, acerca de la posición de la humanidad por sobre la creación, etcétera, etcétera. Y otros ayuda a discernir con principios bíblicos cómo actuar en cada situación. Bueno, y finalizamos con la tercera parte, la vida de los primeros creyentes. Y leamos lo que dice el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vemos que Lucas nos está diciendo que todos los creyentes, los que habían creído, tenían un corazón y un alma. Es decir, ellos sinceramente estaban juntos y todo lo que hacían lo hacían de corazón y tenían una comunión tal que ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, todos quieren traer este versículo como agua para sus molinos, ¿no? Y quizás podemos debatir capitalismo versus comunismo, pero lo importante es ver qué no dice este versículo. Este versículo no dice que la iglesia es una comunidad con filosofía comunista, donde no existe la propiedad privada, y tampoco dice que la iglesia es un grupo de gente que se va a juntar y todo no va a tener bien, sino que va a poner todo en un fondo común de donde se va a sacar para que todos vivan. Ya había un grupo en ese momento que eran los esenios, que tenían este tipo de vida, pero eso no era la predicación de cómo debía ser la iglesia. Ahora sí, ¿qué dice este versículo y otros que Lucas fue mechando en el libro de Hechos? Dice básicamente que la iglesia está basada en el amor a Cristo y en el amor al prójimo. Y algo interesante es que sin propiedad privada no hay forma de mostrar ese amor al prójimo. Si yo no tengo nada mío, no tengo forma de mostrar ese amor al prójimo dando lo que es mío. Las personas no se unían a la iglesia pensando, bien, me voy a unir a la iglesia a ver qué la iglesia puede hacer por mí. Sino que se unían, tenían un mismo corazón y un alma, y cuando veían necesidades ellos vendían y aportaban de sus bienes para satisfacer esas necesidades. Algo interesante que lo leía en varios comentarios son los tiempos verbales de estos que marqué en amarillo, ¿no? Que básicamente marca que está en continuo y son acciones que se repetían una y otra vez en el pasado. Y la secuencia es algo así, la podemos empezar a leer del versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Y por qué no había necesitado? Porque cuando había necesitado, todos los que poseían heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, todo empieza con un necesitado. ¿Y por qué no había necesitado? Porque cuando veían la necesidad, vendían sus bienes, los traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían según las necesidades que iban viendo. Y básicamente, ¿qué estaban haciendo los primeros cristianos? Lo que luego Pablo iba a escribir en 2 Corintios 9:7 con respecto a la ofrenda. Pablo va a escribir: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo está diciendo que la forma de dar, de ofrendar, tiene que ser una decisión personal, como cada uno propuso en su corazón. Y no tiene que ser con tristeza, ni tampoco por obligación. ¿Sí? Si en algún momento entras a una iglesia o a algún grupo de creyentes que te dice usted tiene que dar esta cantidad o esta cantidad, bueno, salga corriendo porque no la va a pasar bien, le van a sacar todo lo que tiene. Cuánto dar es una decisión personal y no tiene que ser como por obligación, sino que tiene que ser como con alegría, como dador alegre, como dice Pablo. Sería fácil si
si Pablo, Pedro, cualquiera que haya escrito cualquier porción de la Biblia que leamos, nos dijera, usted tiene que dar el X porcentaje. ¿Por qué? Porque básicamente agarro lo que gano, saco el porcentaje, de forma fría, lo ofrendo, y eso me sirve también para compararme con otro y compararme qué tanto doy yo comparado con la persona que tenga al lado. Eso sería fácil. Lo difícil es cuando yo tengo que considerar la necesidad del prójimo, ver qué está pasando a mi alrededor y decidir en mi corazón, con mi propia voluntad, cuánto voy a ofrendar, no por obligación, sino con alegría, amando a mi prójimo y ayudándolo con mis bienes. Entonces las preguntas que nos podemos hacer es, ¿cómo están nuestras decisiones con respecto al manejo del dinero? ¿Vemos necesidad de las personas o los hermanos que nos rodean? ¿Estamos dispuestos a deshacernos de determinados bienes para ayudar a otros? Que nos dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad o obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y terminando, en realidad todo este pasaje es como una antesala que usa Lucas al escribir el libro de Hechos, para mostrar el siguiente problema que tenía la iglesia. Si hasta ahora vimos amenazas de los gobernantes, que fueron problemas externos, ahora Lucas va a introducir un problema interno que viene de adentro de la iglesia, que es la hipocresía. Y para eso va a contar algo de un tal José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Y Lucas va a decir que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas va a presentar el contraste de Bernabé frente a lo que vamos a ver seguramente la semana que viene en el siguiente capítulo, en el capítulo 5. Pero va a marcar el contraste entre Bernabé y Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. No vamos a ver qué le pasó a Ananías y Zafira, pero sí les voy adelantando que estas personas hicieron todo para aparentar. Lo hicieron por hipocresía, comparado, contrastado con Bernabé, que lo hizo de un corazón sincero. Él vio la necesidad y tenía una heredad, la vendió, la trajo a los apóstoles para que la administraran y satisfacieran esas necesidades. Una pequeña reflexión con respecto a esto. Miremos a Bernabé y hagamos como Bernabé, que seguramente no vendió la heredad y entró a la iglesia y dijo, miren lo que vendí, mi auto, vendí esta propiedad, lo voy a poner acá en la iglesia para que esto prospere y quiero que, no sé, en una sala de la escuelita dominical le pongan mi nombre para que la posteridad me recuerde. Eso es algo muy típico de las catedrales o cosas por el estilo. Uno va a ver determinadas piedras donadas por familias que tienen el nombre de la familia que la donó, tratando de que se perdure su ofrenda o que la gente sea reconocida por lo que ofrendó para construir ese edificio, esa catedral. Bernabé no era así. Si ofrendó algo, lo hizo porque vio necesidad, porque amaba a su prójimo y lo dejó a los pies de los apóstoles para que lo administraran. La pregunta es, ¿cómo anda nuestra hipocresía? La verdad que somos una iglesia de pecadores, somos una iglesia de hipócritas. Lo importante es analizarnos y cada vez ser menos hipócritas, hacer las cosas más de corazón, preguntarnos si lo que están viendo los demás es como realmente somos o la fachada que queremos dar hacia afuera. Dios quiera que podamos aprender de Bernabé y no como, no lo voy a adelantar más, qué va a pasar con Ananías y Zafira, que en contraste con Bernabé fueron personas hipócritas que algo bastante grave les pasó. Hasta acá terminamos con el mensaje. Hechos va a continuar. Dios quiera que podamos seguir aprendiendo, siguiendo preguntándonos qué es lo que la Biblia tiene para enseñarnos, analizando cada pasaje, tratando de ver, por lo menos en Hechos, cómo el Espíritu fue actuando y que podamos ser llenos del Espíritu Santo y que no lo contristemos tal como nos dice allí en Efesios. Que el Señor los bendiga.